Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Se puede hacer esto que dice Podemos? De si a usted le cuesta volcar energía renovable a la red €1, ¿por qué le tengo que pagar yo 100? Porque el precio final lo marque el gas natural. ¿Se puede hacer? Es que no es cierto. O sea, es demagogia. El mercado marginalista no es que el precio lo marque el gas natural. En diciembre de 2019, a principios de este año, hemos visto cómo el mercado en el precio mayorista pues llegaba a estar a cero, ¿no? Eso no es por una cuestión del precio del gas natural. El precio en España del mercado mayorista no es más alto que el de los países de nuestro entorno. Si nosotros miramos, por ejemplo, los futuros publicados hoy, ¿no? Para el año 2022, para el año 2023, los precios mayoristas de España son menores que los de Francia, donde hay una eléctrica semipública, son menores que los de Italia, donde hay una eléctrica semipública, y son similares a los de Alemania e inferiores a los de Reino Unido, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? El problema es que España es el único país que tiene una tarifa regulada que está 100% ligada al precio mayorista diario, que es una locura. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el precio mayorista diario bajaba, como te acabo de comentar, el año 2019, en el año 2018, el gobierno se ponía la medalla de que bajaba la tarifa. ¿Qué es lo que ocurre? En toda la Unión Europea, las tarifas reguladas están ligadas al mercado de futuros. Incluso en Portugal, nuestro vecino, que tiene el mismo precio mayorista que nosotros. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, uno, ligar la tarifa regulada al precio de los mercados de futuros, no al precio diario, que es una locura, porque cuando sube te comes toda la subida y cuando baja te haces el héroe, pero claro, no funciona para tantísimos consumidores, sobre todo porque en España hay más que se han apuntado a la tarifa regulada pensando que como la regula y la decide el gobierno va a ser mejor. Luego hay otro problema, el problema de la electricidad en España es que más del 70% son costes fijos regulados e impuestos. Lo que se tiene que hacer es sacar de la tarifa muchas cosas que no tienen nada que ver con el consumo de energía. Y esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque el problema, al final, lo habéis comentado un poco antes, es que cuando baje el precio mayorista, que bajará, ¿qué es lo que se va a encontrar mucha gente? Que no lo va a notar en la factura, porque volvemos, el precio mayorista es el 30% de la factura, el 70%, los impuestos y las cargas, todo eso no cambia. Lo más importante además es que la parte del 30% está llena de impuestos también. La nuclear tiene un 60% de impuestos, la hidráulica tiene un 25% de impuestos, la generación además tiene el impuesto de generación y sobre todo le añaden el IVA. Entonces, hay que reducir los impuestos y hay que sacar de la tarifa las cosas que no tienen que ver con el consumo energético porque ataca a nuestra competitividad. Y lo más importante, eso se puede hacer con cosas que se han presentado. Estaba un proyecto de fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico que ha dinamitado Podemos. Ha sido el gobierno el que ha fijado una tarifa que es la más cara en todos los tramos y una tarifa que además hace mucho más difícil al consumidor ahorrar. Eso ha sido una decisión directa del gobierno, porque los tramos no estaban fijados de esa manera. También es una decisión directa del gobierno no ligar el precio de la parte mayorista al mercado de futuros. Por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que no podemos olvidar es que la razón por la que ha subido el precio en el mercado mayorista no es solamente por el gas, que es un efecto importante, sino sobre todo por el precio de los derechos de emisión de CO2, que se han disparado y eso es un impuesto encubierto por el cual el Estado va a recaudar este año 2.300 millones de euros. Me gusta que precises eso porque se habla
de los derechos de emisión de CO2 y parece que es algo que se montó en alguna cumbre del clima, en Kioto, por ahí, es, bueno, emitimos CO2 a la atmósfera y entonces tenemos que comprar esos derechos que van para mejorar alguna selva amazónica o algo así. Los derechos de emisión de CO2 se negocian en el mercado, se paga por emisión, se fijan ahí los precios, pero eso va a ingresos de la hacienda pública. Lo digo porque la Unión Europea, la última vez que el gobierno dijo, no, es que la culpa la tiene Bruselas de cómo está regulado el mercado eléctrico, le dijo, oiga, que con todo lo que usted ingresa por esos derechos de emisión de CO2, puede coger a las familias más pobres y más vulnerables y decirle, tome un cheque energético, que esto está muy caro, pero yo le ayudo a pagarlo. Se podría hacer eso desde el punto de vista de una política asistencial. No hablo ya de la regulación del mercado, que por lo que deduzco de tus palabras, Daniel, la tarifa puede cambiar y la puede cambiar el gobierno mañana en un Consejo de Ministros sin problema alguno. Esos factores que yo he dicho los puede cambiar. Lo que no puede hacer el gobierno es hacer que estemos hablando constantemente de un problema que no es el problema. Es decir, nos ponen constantemente a hablar del mercado mayorista. El mercado mayorista como el gran problema. El problema son las eléctricas y el mercado mayorista. El mercado mayorista es el 30% de la factura. De ese 30% de la factura, la hidráulica y la nuclear no llegan al 30% total. Es decir, estamos hablando del 9% de la factura. Lo que está diciendo Podemos que quiere hacer, que es una salvajada, y que es completamente falso que tenga nada que ver con lo que se ha puesto en Francia, porque en Francia lo que ha hecho, lo que está proponiendo el gobierno, para que alucinéis, es un precio mínimo es un precio fijado para la nuclear. ¿Para qué? Para garantizar los beneficios de EDF, que es una empresa pública que ha tenido que ser rescatada 2 veces por el Estado. Entonces, lo más importante que tenemos que entender es: todos los países de la Unión Europea tienen un mercado mayorista. El precio del mercado mayorista en España, en los contratos de futuros 2022-2023, no es más alto que los países de nuestro entorno con empresas públicas. Y tercero, y más importante, el mercado mayorista no es el factor que hace la para. Lo que pasa es que cuando sube el precio del CO2 un 80% y los impuestos que se le pone a la generación y a la factura no están basados en los kilovatios que consumes, sino en el porcentaje, es un porcentaje del total. Cuanto más sube el precio, más recauda el gobierno. El gobierno va a recaudar 11.000 millones, incluidos los 2.300 de CO2 que comentaba antes, por la tarifa este año. Por eso, lo que hay que hacer es, ¿qué es lo que ha dicho la Comisión Europea? Primero, reducir la carga fiscal. Segundo, utilizar el exceso de ingresos fiscales que le llegan al gobierno por la venta de derechos de emisión de CO2 para reducir la factura de los consumidores más vulnerables. Y tercero, por favor, que no sea España el único país de Europa en el que contaminar cueste y no contaminar cueste más, que es lo que quiere hacer Podemos. No, lo ha explicado fabuloso el señor Lacalle, vamos, es que no se le puede poner un pero, y además yo creo que lo hemos entendido muchísimo mejor. Con esto que nos ha contado, con esos 11.000 millones que está recaudando el gobierno por la tarifa de la luz que tenemos, la situación además económica, después de, estamos todavía dentro de la pandemia, ¿usted cree que va a hacer algo el gobierno o que necesita esos 11.000 millones, más que el comer, y al final cree que hay solución, cree que vamos a ver alguna rebaja en el precio de la luz con esto tan gráfico que nos ha contado, señor Lacalle? Yo me temo que no. Y la razón por la que me temo que no es porque la tarifa es extremadamente atractiva para los gobiernos como máquina de recaudar. Claro. Y no solamente, y además es muy cómoda porque estás subiéndole los impuestos indirectamente a los ciudadanos y echándole la culpa a las eléctricas, ¿verdad? Entonces tienes un chivo expiatorio, que es lo que estamos viviendo estos días. Las eléctricas son muy malas porque venden el agua al precio del gas, que es una falacia, ¿eh? Vuelvo a repetir que hemos tenido precios negativos en diciembre de 2019 y hemos tenido precios muy por debajo del coste de producción de las energías tradicionales durante mucho tiempo. Entonces, durante esa época hubo un silencio absoluto. ¿Por qué? Porque el gobierno se ponía la medalla de que bajaba el precio de la factura. Pero ojo,
durante esa época, como bajó el precio del CO2, se pusieron limitaciones en cuanto al número y la cantidad de derechos de emisión que los estados ponían en venta. ¿Y para qué? Para que subiera el precio. Lo que nadie está diciendo, nadie, excepto algunos estamos diciendo, es que los precios de la electricidad en Europa son caros por diseño, no por casualidad ni por, digamos que, especulación arbitraria de las empresas eléctricas, que después de todo, y vuelvo a decir, la nuclear da pérdidas, tenemos que tenerlo en cuenta, después de impuestos. La hidráulica tiene un 25% de impuestos. La tarifa está cubierta de impuestos. Pero lo más importante es pensar lo siguiente. El gobierno debería pensar lo siguiente, debería decir, vamos a ver, el espacio fiscal que estamos consumiendo no tiene precedentes. Es decir, el déficit que va a tener España después de haber tenido un déficit del más del 10% del Producto Interior Bruto el año pasado, este año va a ser de otro 8%. Si no tiene el más mínimo problema en aumentar gastos, como estáis mostrando con los presupuestos, y no tiene el más mínimo problema con entrar en el mayor déficit estructural de la historia, es una aberración que a la vez le estés diciendo a los consumidores que no se pueden bajar los impuestos porque y hacer mucho menos competitiva nuestra economía. Es porque el efecto negativo después sobre empleo y sobre crecimiento es muy fuerte. Y las pymes, muchas de ellas ahora mismo están teniendo que elegir entre poner el aire acondicionado y fabricar, que es una locura. Entonces tenemos que cambiar esas cosas. Una última pregunta sobre este tema, porque quiero hablar también de la reforma de las pensiones que ha aprobado hoy el Gobierno contigo. Una última pregunta sobre este tema, breve, por favor, que nos tenemos que ir a Afganistán en directo con Vieito. Yo quería hablar precisamente con Lacalle sobre lo que acaba de decir él. Es decir, lo que supone la subida de la energía eléctrica para las empresas. Me escribe ahora, hace un momento, un buen amigo mío, que tiene uno de los mayores mataderos de cerdos de España, me dice que la factura le ha supuesto la subida 700.000 euros al mes de subida. Eso, claro, lo hace. Esos 700.000 euros al mes van directamente a la línea de flotación, una de sus beneficios, pero otra también de su capacidad de competir. No digo lo que ya hablábamos antes de Alcoa o la industria en general. Es decir, a mí lo que me tiene preocupado es justamente también lo que repercute en la economía de España, haciéndola menos competitiva. Sí, bueno, es que los precios industriales en España se han disparado casi un 15%. Un 15%, los costes industriales, que lo entienda la gente, producir te cuesta un 15% más, incluyendo todos los factores, y luego, claro, la gente se pregunta que por qué no se contrata más, etcétera. Pues si vendes, todavía estás vendiendo un 20 o un 30% menos que antes de la pandemia para muchas industrias y te cuesta producir un 15% más, estamos hablando de un problema muy grande. Daniel, hoy... Y esto me gustaría verlo también contigo, el Gobierno ha aprobado el primer tramo de la reforma de las pensiones que ha enviado al Congreso de los Diputados. Las claves, vamos a verlas y a mostrarlas a nuestros espectadores. Una vez entre en vigor, las pensiones van a subir lo que suba el coste de la vida, la cesta media de la compra, el IPC. Como está subiendo ya, y está subiendo mucho por el encarecimiento, entre otras cosas, de la luz, también los alimentos, eso supone que se va a elevar la factura global de las pensiones, la que tiene que pagar la Seguridad Social, unos 1.000 millones de euros de momento, tal y como va la cosa. Ligar por ley las pensiones al IPC está derogando una de las pilares de la última reforma que hizo el Gobierno Rajoy, y deroga también el factor de sostenibilidad, que todavía no ha entrado en vigor y que se ha comprometido este Gobierno a sustituir por otro factor corrector. Además, en esta reforma, y esto va a generar debate en el Congreso, se pretende penalizar la jubilación adelantada. Se puede llegar a penalizar hasta un 21%, a recortar la pensión si se adelanta esa jubilación en torno a 3 años. Y se premia con cheques en metálico el retraso en la jubilación, cheques que van en función de la pensión que le corresponde a cada uno. Además, eso va a tener un impacto importante en las finanzas de la Seguridad Social, separa las fuentes de financiación. Es decir, van a cobrar del sistema como pensionistas solo los que han cotizado a ese sistema de seguridad social. El resto,
de pensiones se paga vía presupuestos. De ese modo, efectivamente, se alivia la cuenta de la Seguridad Social, pero se cargan las cuentas generales. Este es el borrador de lo que el Gobierno va a mandar al Congreso de los Diputados. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Queda una segunda parte, importante también, de la reforma de las pensiones. Uno, el factor de solidaridad intergeneracional. Se llamará de otro modo a como lo llamaba Rajoy, ese factor de sostenibilidad, pero en lo que se trabaja es en que las generaciones que tienen mucho más pensionistas, como la de los baby boomers, los nacidos en los 60, se recorte la pensión, pues porque no hay dinero para pagarla, porque se paga con las cotizaciones a lo mejor de una generación menos numerosa a la que está trabajando. Hay que definir también cómo cotizan los autónomos. El objetivo es que lo hagan por sus ingresos. Pero a ver cómo se mide esto, porque es difícil cotizar a principio de mes por lo que vas a ingresar a lo largo del mes cuando no sabes lo que vas a ingresar. Queda pendiente también el periodo de cómputo de la pensión. El Pacto de Toledo lo que acordó es que el trabajador podía elegir los años en los que se calculaba, lógicamente los años en los que más ha cobrado, pero eso encarecería la factura de las pensiones. Por último, ¿qué ocurre con los planes de pensiones? La desgravación de los privados, que se ha reducido mucho, y otro plan, los planes de empresa. Con todo esto, con lo que se ha aprobado hoy, ya veremos a ver cómo se articula lo que queda por definir, Daniel. Con todo esto, vamos a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, que es de lo que se trata, obviamente cargando la cuenta de gastos del presupuesto general del Estado, de eso no cabe duda, pero vamos a garantizar que la Seguridad Social, que está creciendo su deuda en torno a un 30%, por lo menos sea sostenible. Pues no, fundamentalmente porque en el propio que ha aprobado el Gobierno viene de entrada un paquete en el que tiene que financiar el Estado a la Seguridad Social para cubrir el agujero solamente del año de este año, de 2021, ¿verdad? Y por lo tanto, pues con las estimaciones que hay, la Seguridad Social será deficitaria incluso con estos cambios durante los próximos 7 años, sin prácticamente la más mínima duda. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Gobierno vuelve a utilizar una táctica que es la de pasar la pelota al siguiente, ¿no? Primero dice, vamos a revalorizar las pensiones con el IPC. Ojo, porque no va a ocurrir. Lo primero que está por lo menos en sus propias estimaciones, es un IPC que está muy por debajo del real. Pero lo segundo es que lo que está haciendo es que paguemos más ahora y nos jubilemos más tarde para cobrar menos y durante menos tiempo en el futuro. Es decir, lo que está haciendo es que vamos a pagar más y tener una menor pensión sí o sí, todos los que estamos. Y encima no arreglamos el déficit, con lo cual además, no sé yo si esto le va a parecer bien a la Comisión Europea, que ya ha dicho que va a ir liberando dinero del Fondo de Recuperación Post-COVID, solo si se hacen las reformas estructurales que hay que ir haciendo también. Yo creo que el problema aquí va a ser mucho más importante, porque cuanto más se tarda en reconocer la seguridad social, el sistema de pensiones tiene 3 problemas fundamentales. El primero es un problema demográfico. En España la población crece mucho menos o decrece y además vivimos mucho más tiempo, que es una maravilla, pero el no tener en cuenta la demografía en el cómputo de las pensiones pues hace que se haga siempre mal, como está ocurriendo. Segundo, el problema económico, que es que aunque tú ahora mismo sacases de la Seguridad Social la parte que no tiene que ver con las pensiones no contributivas, da igual, porque en contabilidad nacional la deuda del Estado y la deuda de la Seguridad Social cuentan exactamente en el mismo sitio. ¿Qué quiere decir? Y por eso, entre otras cosas, se pasó parte del déficit a la Seguridad Social en su momento. En realidad lo que estás moviendo son elementos sin haber un cambio, que es que el déficit estructural fiscal de la economía española se ha elevado a prácticamente el 5% del Producto Interior Bruto, es decir, más de 50.000 millones anuales. Pero el tercer problema es el laboral.
tú no puedes hacer una política de pensiones seria si tú no pones como pilar fundamental la reducción absoluta del desempleo y de la economía sumergida. Es decir, en España el problema de las pensiones viene fundamentalmente de que tienes una economía en la que tenemos un paro que le llaman estructural porque no quieren reducirlo, y por lo tanto eso funciona como una rémora, en los presupuestos generales por los subsidios al desempleo, y funciona como una rémora porque no se generan los ingresos para la seguridad social en un sistema de reparto. Pero lo que tienes que atacar, por lo tanto, es el desempleo, creando empleo y atrayendo más inversión, algo que no está en ninguno de los elementos que se están poniendo encima de la mesa de la reforma. Y segundo, hacer algo para mejorar el factor demográfico y hacer algo serio para mejorar las cuentas públicas en general. Todo esto que se está presentando no es nada más que los autónomos van a pagar muchos más impuestos, los contribuyentes actuales van a pagar muchos más impuestos y todos van a cobrar menos sí o sí, porque la idea esa de que se te va a dar un cheque si pagas, si retrasas tu jubilación, por favor, señores, hagan una cosa que se llama valor presente neto. Te están diciendo que te van a pagar con nada por jubilarte mucho más tarde. ¿Y por qué con nada? Porque entre la inflación y el déficit y el aumento de impuestos se te queda en absolutamente nada. Sí, nos quedamos como estamos, obviamente. Claro. Daniel, gracias por explicármelo, por explicárnoslo. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.